Doctor Emilio Pastor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Me gusta que también trabaje, ¿eh? Y bueno, hay que cumplir. Ayer domingo el doctor. Mañana se hace el programa, por supuestísimo, doctor. Muy bueno, bien, por eso, y sí, habría que preguntar por las dudas. Qué buen tema, el pie plano. Sí, un tema interesante y frecuente. Y muy frecuente. ¿Cuántas personas, no, padecen de pie plano? Sí, es algo frecuente de ver en la consulta porque es un tipo de estructura de pie que es frecuente en el ser humano. ¿Te genera muchos problemas tener pie plano? Tiene unos inconvenientes. Cuando el pie es muy plano, tiene inconvenientes. El tema es así, el pie, si uno lo toma como estructura, es una estructura que sostiene el peso del cuerpo y que nos permite caminar, y tiene que tener una característica que devuelva energía del piso, es decir, que amortigüe, y es como una especie de resorte, para que la gente lo entienda. Si uno pensaría en las leyes de Newton, la tercera ley habla de la acción y reacción, y el pie tiene que devolver energía y tiene que estar alineado de alguna cuestión. Y tiene lo que se llama el arco longitudinal interno, un arco longitudinal externo y un arco transverso. El pie plano ocurre cuando se vence de alguna forma el arco longitudinal interno, es decir, la parte de adentro, entonces la persona pisa y no se marca el arco en una plantigrafía, o cuando camina descalza con el agua en la pileta, que se ve que es una empanada y no se ve el arco del pie. Y es lo contrario que se llama el pie cabo. El pie cabo es al revés, es el que tiene mucho arco, al revés. Lo primero que hay que hacer es diferenciar si el pie plano es un pie plano relajado, es decir, blando, que sería el que uno corrige fácilmente con una plantilla, del pie plano rígido, en el cual puede haber alguna fusión de algún tipo de estructura ósea, que es muy raro. ¿A partir de qué edad empieza en una criatura el tratamiento? Porque cuando uno ve un bebito, generalmente los piecitos son gorditos y no tienen el arco armado. Entonces ya la madre cree que nació con un pie plano y que va a quedar así de por vida. No, eso no es así. Cuando es un recién nacido no hay que prestar atención a eso. Después, cuando empiezan a pisar, hay que revisarlo, y si hay alguna duda, que lo tiene que ver el médico pediatra. Lo que hay que ver básicamente es si es un pie plano rígido, es decir, que uno lo sienta y el pie sigue estando, o sea, plano. Bueno, eso es una cosa que hay que revisar, si son unas placas, lo que sea, si no se presta mayor importancia. Si es un poquito más grande, yo he visto algunos chicos de 4 años, 5 años, el pie es bastante plano, se puede poner alguna plantillita que sea bastante blanda o con un termoplástico muy fino para ayudar a que eso no le genere algún problema, pero no es algo como para alarmarse y preocuparse, es una solución sencilla. Ya no se usan esos zapatos ortopédicos gigantes, hoy se le pone una plantilla adentro del calzado y ya está. Antes era se me contaba, les ponían una bota esas pesada, botas negras, horrible, sí, horribles. Que ya no se usa más, salvo en casos muy extremos con deficiencias neurológicas agregadas, pero si no, generalmente lo que se trata de hacer es adaptar el calzado con alguna plantilla y se acabó. Eso para los chicos en general. ¿Qué consecuencias tiene un pie plano? Bueno, en primer término, uno piensa que lo que ocurre es lo que se llama disfunción muchas veces del músculo tibial posterior. El tibial posterior es un músculo que va por el lado interno del pie y que tracciona y forma el pie. Entonces muchas veces hay una disfunción de ese músculo y hasta duele el tendón del tibial posterior. Entonces duele del lado de adentro. Y estos pies planos muchas veces se asocian a lo que se llama síndrome de hipermovilidad articular, es decir, los laxos, que hablábamos antes. Los laxos suelen tener pie plano. Claro. Eso se ve. Y entonces, ¿qué es lo que tiene esta persona? Bueno, el pie se le va hacia adentro. Al irse el pie hacia adentro, se sobrecarga la estructura interna del pie, con dolor a veces en los ligamentos laterales internos, dolor en esos músculos del lado interno, y si el pie es muy plano y con una estructura especial de pie en el cual el segundo metatarsiano, es decir, el segundo dedo, pero la parte del metatarso, que es un hueso que está ahí, es más largo que el primero, el pie se vence hacia adentro y aparece el juanete. O sea que cuando personas, el segundo dedo es más grande, aparece el juanete. En realidad no es exactamente el segundo. A veces sí, el segundo dedo ya es más largo, pero lo que pasa es el segundo metatarsiano. Okay.
Sí. Pero muchas veces coincide con que el segundo dedo es más largo. También. Esa se llama estructura de pie de Morton, que no es lo mismo que el neuroma de Morton, que es otra cosa, o estructura de pie griego. Hay varios tipos de pie cuadrado, pie egipcio, pie griego. Bueno, el pie griego se va hacia adentro. Y los pies griegos suelen hacer juanete, porque se van más hacia adentro. Qué doloroso es operarse el juanete. Me lo han narrado. Y lo que es la rehabilitación. Y son complicadas. ¿No se puede hacer cosas menos dolorosas? El primer punto es generalmente es un pie que se va hacia adentro asociado a los tacos. O sea, lo primero que hay que hacer es decirle, bueno, señora, ya fueron los tacos. Bájese. O sea, bájese de los tacos y pone una plantilla. Generalmente con eso el dolor se va. En casos cuando el juanete tuvo muchos años, a veces aparece la artrosis de la primera articulación metatarsofalángica que se llama hallux rigidus, que es una artrosis muy dolorosa. Que si es un estadio leve, se puede hacer terapia regenerativa, además de la plantilla, con dextrosa o plasma rico en plaquetas, y eso es lo que se prueba a hacer, con la plantilla y cambio de calzado. Generalmente con eso anda bien. Si no llega a andar bien, ahí no queda otra que poner un tornillito, eso ya lo hacen los traumatólogos, que Bien. se llama osteosíntesis, Claro. que se trata de evitar. Pero primero tratar de ver con las medidas no quirúrgicas. Y después, en el caso, bueno, ahí se hace lo otro. Entonces, más o menos, eso es lo que pasa en el pie, con el pie plano. Después, generalmente la gente con pie plano, si es muy plano, puede sobrecargar el lado interno de la rodilla. Es la que se llama cadena ascendente. Sobrecarga el lado interno de la rodilla, donde están los músculos de la pata de ganso, que la gente dice, tengo pata de ganso. Todo el mundo tiene pata de ganso. Son unos músculos que sostienen la rodilla hacia la parte de dentro de la rodilla, y cuando el pie se va hacia adentro, la rodilla se dobla. Entonces, los músculos se tensan, al igual que los ligamentos del lado interno de la rodilla. También se puede sobrecargar la pantorrilla, un poco más abajo, en lo que se llama el gemelo de adentro, por el mismo mecanismo. El pie se va hacia adentro, se sobrecarga el ligamento lateral interno del tobillo, se sobrecargan los músculos internos del tobillo, el gemelo del lado de adentro, los músculos de la pata de ganso, que están del lado de adentro de la rodilla, y también se sobrecargan los ligamentos del lado interno de la rodilla. Y si seguimos subiendo, como la rodilla se va hacia adentro, porque el pie se va hacia adentro, se sobrecargan los glúteos, que tratan de tirar la rodilla hacia afuera. Claro. Entonces puede ser un causal, sumado a otras cosas, de dolor glúteo o dolor lumbar bajo, que uno le llama. Entonces a veces le duele la cintura, y con una plantilla bien puesta, o sea, bien puesta y bien indicada, ese dolor puede bajar. O sea, viene así hacia arriba la cosa. Por eso es tan importante mirar los pies y revisarlos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico primero es revisarlo. O sea, yo desaconsejo que la gente vaya directamente a hacerse plantilla a cualquier lugar. Yo desaconsejo que vayan a revisarse por un médico, ver qué impacto tiene ese pie. Porque por ahí tiene un pie un poco plano, pero no le impacta demasiado. Entonces es mejor dejarlo como está que ponerle algo, aunque esté un poco plano. Entonces, evaluación médica, revisarlo, cómo camina visualmente, y si realmente eso le genera un impacto. Además de eso, hay que revisar la marcha y el calzado, ver qué alteración tiene ese caminante en el calzado. Eso sirve ver un calzado viejo. Generalmente la gente con pie plano importante se les vence el lado interno del calzado. Está como el calzado todo doblado. Y eso da mucha información de lo que va pasando, incluso mirar la suela del calzado. Entra la persona, le mirás el calzado y ahí ya sacaste una radiografía, digamos. El calzado. Y también mirarle los pies, los callos. Los callos son puntos de hiperpresión. Si no alcanza con sacarle el callo, así tipo limarlo, porque eso es una consecuencia de una hiperpresión, entonces da información. Después se puede hacer una plantigrafía, que se puede hacer directamente con una hoja A4 y tinta en la hoja, en un aparatito que es muy casero, sin necesidad de ponerle tinta en el pie. También existen las computarizadas, pero es mi opinión personal que no brindan más información. Yo miro la plantigrafía computarizada, que es en colores, y la mía que es blanco y negro, y igual. Claro. La otra en colores. Claro. Y bueno, pero con una buena plantigrafía y buen examen uno puede ver si el pie es plano. ¿Y qué se hace? Bueno, en primer término, si es necesario se hace una plantilla. Y acá hay algunas consideraciones a tener en cuenta. La plantilla tiene que llegar a corregir el defecto. Es decir, porque a veces son muy blandas. Si la plantilla es muy blanda,
es como un amortiguador. ¿Para qué le pones plantillas? Para eso le pones un calzado que amortigua y ya está. No sirve. Tiene que tener cierta rigidez, pero una rigidez intermedia que permita devolver energía. Si es muy rígida, es como que el arco pierde la función. En mi opinión, lo ideal son las plantillas de termoplástico fino, porque hay de termoplástico muy duro. Entonces, en general, con un termoplástico más o menos las fino, buenas zapatillas, estas que vienen sí, con aire, el eso calzado, es clave. Eso es clave. Las zapatillas buenas, vale la pena comprarlas, aunque sean caras. Porque es impresionante cambiarle la rueda al paciente. Claro. Es muy importante. Y las señoras grandes les gusta usar unos zapatitos que vienen, que son sin amortiguación, que no tienen ni siquiera un talón que sostenga. Y claro, después le duelen las rodillas, le duelen los pies. Bueno, le cambié la zapatilla. Ahora vienen unas que vienen con cámara de aire atrás y adelante, o gel. No voy a decir marca por una cuestión lógica, pero gel atrás y gel adelante. Y con eso, más una buena plantilla, baja muchísimo, tanto el dolor de pies, dolor de rodilla, dolor de cadera y dolor lumbar. Claro, todo. Y en las señoras grandes, una zapatilla que por ahí puede ser bastante cara, le dura 10 años, 5 años. No es como un corredor que le dura un año, le duran, es una muy buena inversión. Eso sí, hay que ver bien qué zapatilla le va, y si se hace plantillas, primero hacerse la plantilla y después ir a comprar la zapatilla con la plantilla, para sacarle la que tiene la zapatilla y probársela para que después no le quede mal el número. Esas son cosas prácticas y muy importantes. Después otra cosa que es muy importante en cuanto a dolor de pie plano, es decir, bueno, el pie plano por ahí lo tuvo toda la vida y en un momento le empieza a doler. Pero el pie plano, te dice la señora o el señor, yo tuve el pie plano toda la vida y recién ahora me duele. Bueno, ¿cuál es la situación? Generalmente lo que ocurrió es que la persona aumentó de peso, entonces a lo mejor no solo con la plantilla, sino con un poco de descenso de peso, se queda un plan alimentario, por más que tenga un poco de pie plano, el dolor se le va. Y la solución no fue cambiarle mucho el pie. Otra cosa que también hay que hacer, si el pie se le va mucho hacia adentro, es fortalecer los glúteos, que ayudan a sostener y traccionar de la rodilla hacia afuera, y entonces descargan también el pie. Entonces, fortalecimiento de glúteos y lo que se llama zona media abdominal. Abdomen y glúteos sirve para cualquier tipo de dolor de pie, de rodilla. Entonces eso es lo que está bueno. Hay medidas que son generales para todo el mundo y son fáciles de hacer. Y por último, a veces, si con estas medidas el dolor, por ejemplo, del ligamento lateral interno no se va, o el dolor del músculo tibial posterior no se va, o del ligamento lateral interno de la rodilla, o de la pata de ganso, no se va, se pueden hacer terapias regenerativas. Es decir, bueno, mejoramos la alineación, pero le sigue doliendo, puede haber quedado una lesión, entonces ahí lo reparamos. Reparamos con dextrosa o reparamos con plasma rico en plaquetas. Pero siempre recordando que si no alineamos, el arreglo no va a durar. Si no alineas, no se acomoda. Bueno, mi amiga Silvita dice, qué buen tema, tengo pie plano, qué difícil es para mí, los estoy escuchando y sufro mucho el dolor. Y yo que le puse, anda a ver Emilio. Es que hay que ver, viste, qué tipo de tratamiento, el calzado es clave, como dijiste. El calzado es fundamental. La plantilla, los estudios, a dónde te los haces. El pie plano, digamos, ¿va teniendo distintas etapas? Sí, hay distintos grados, según hay de 1 al 5, eso se ve en la plantigrafía. Dependiendo y con el paso del tiempo imagino que va cambiando también con el peso de la persona. Muchas veces se va acentuando. Claro. Hay gente que tiene la empanada desde chiquito. Sí. Bueno, ese ya está. Pero a veces hasta se vence y se ve como un reborde interno que es totalmente el pie hacia adentro. Hacia adentro. Así que sí, tiene distintos grados. Pero esto se puede tratar y es importante que la gente sepa que se le puede buscar la vuelta y tiene una solución. A veces con una plantilla bien hecha. Claro, ahí está la clave también. El tema es no largarse a hacerse plantillas sin revisar bien el pie. Todo. Porque no son todas iguales las plantillas. Y ahora hay 1000 lugares que hacen plantillas. Entonces hay que ver que la plantilla esté bien hecha. Doctor, un placer como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Lo esperamos el lunes que viene. El doctor Emilio Pastor pasó por los micrófonos de En Positivo.